Estamos de regreso y claro, decíamos que el análisis de la coyuntura política preelectoral es indispensable y para eso hemos invitado a un político diario de todos los días, cosa que se saluda, ¿no? No siempre la gente quiere hacer una carrera política, suelen tener vergüenza, pero no, ahí hay uno como César Montúfar que está. Pero también para ampliar el análisis hemos invitado al doctor Carlos Larriategui, que ha tenido experiencia política, que es rector de una universidad que tiene éxito y que profesionalmente siempre está abierto para brindarnos su criterio y discutir en público, cosa que los medios agradecemos. Doctor Larriategui, bienvenido, buenos días. Una primera lectura de los 19 binomios del reparto, no sé, comience por algún lado, tenemos tanto, doctor Larriategui, buenos días. Buenos días, Francisco, muchísimas gracias. Es un honor estar en Radio Democracia, como siempre, y un saludo muy cordial a mi apreciado y querido amigo César Montúfar. Es un honor también poder compartir esta discusión con él. Claro, como todos los ecuatorianos, miramos con estupor y sorpresa la proliferación de candidatos, ¿no? Esto proyecta la enorme fragmentación política que hay, que de todas maneras ha sido una constante en la política ecuatoriana, pero claro, preocupa más ahora que estamos en una elección decisiva, ¿no? Estamos en un momento de transición en el país, estamos dejando atrás un modelo autoritario, atravilario, corrupto, y la verdad es que esta elección es fundamental, no es una elección más, es una elección histórica, y de ahí que pues los ciudadanos reclamamos una gran responsabilidad a los políticos para pensar en esta coyuntura de manera distinta, ¿no? Yo creo que esta fragmentación, aunque pocos candidatos tienen reales posibilidades de avanzar, esta fragmentación afecta en este proceso de transición. Me parece que aquí ya, digamos, deben quedar un poco de lado ciertos matices ideológicos, ciertos matices políticos, ciertas desavenencias, si se quiere, programáticas, en bien del país y en bien de la democracia. El reto es consolidar una democracia que todavía es muy frágil, que todavía puede ser capturada nuevamente por las fuerzas del socialismo del siglo XXI que destrozaron al país. Y si es que no pensamos en eso y no pensamos en el país y dejamos de lado ciertas diferencias, ¿no? Pues digo, pues creo que podríamos perder todos. Entonces, este no es el momento de simplemente de lanzar candidaturas y decir yo no soy de este sector, yo no soy de esta tendencia, yo pertenezco a una tendencia política distinta. Se trata de salvar la democracia, se trata de salvar la institucionalidad, se trata de dar un salto hacia adelante para que el país pueda recuperar, ¿no es cierto?, su solidez institucional y democrática. Entonces, ahí se pide responsabilidad a los políticos y pues lamentablemente eso no se advierte, ¿no? El sistema es perverso, el sistema incentiva Ahí hay un modelo, ¿no? Hay un modelo instalado que es un relajo bien organizado, solo decir. Sí, y que beneficia claramente a quien sabemos, ¿no? El correísmo, obviamente, este modelo fue diseñado para sostener al correísmo. La propia constitución de Montecristi, ¿no es cierto?, es una constitución de bolsillo del correísmo. Entonces ellos tienen muchísimas ventajas y si no advertimos eso y ponemos por delante ciertas pretensiones políticas que quizá en otro momento de la historia del Ecuador podrían justificarse, pues vamos a tener problemas, Francisco, y esa es la responsabilidad que reclamamos a los políticos. Veamos entonces que nos plantea un político que hace política, lo cual, como he dicho, se agradece. Podemos a ratos discrepar o discrepar con él, pero lo que se le reconoce, su lucha, su frontalidad, quizá a veces su tosudez, me permito decirle, bienvenido, doctor César Montúfar. ¿Cómo está avanzando y esta reflexión que hace el doctor Carlos Larriategui, que le hace pensar a usted que sí ha tomado en serio la vida política, aunque en un momento en donde la han intentado desprestigiar y con muchas razones, ¿no? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco. Un
Un saludo grande para Carlos, un gusto y un honor para mí igualmente conversar en esta mañana con ustedes. Comparto 100% lo que ha dicho Carlos Larriategui. Creo que este momento es un momento crucial para la historia del país. Creo que este momento es el momento de la sensatez, es el momento de la responsabilidad, es el momento del desprendimiento, es el momento de pensar que una crisis como la que el Ecuador atraviesa, creo que ya suena redundante y hasta cansón decir que es la crisis más grave que el Ecuador ha enfrentado en toda su historia. Pero Requiere que a precisamente, veces no dimensionamos, vale la pena claro, repetirlo, ¿sí? que no dimensionamos, sí. Pero merece, por supuesto, entonces otra metodología de la política. Yo creo que aquí es un problema de cómo enfrentamos los problemas, tanto como qué vamos a hacer para enfrentarlos. Y por eso es que mi propuesta y lo que he venido llamando a todos los precandidatos a la presidencia, desde la carta que hice pública el pasado lunes, el 24 de agosto, es a que entendamos la magnitud del desafío. Y el desafío es, por decirlo en estos términos, pero a veces estas polarizaciones, como en este caso, reflejan en realidad eso. Estamos ante un dilema o estamos en una dicotomía, que es entre el Ecuador honesto y la delincuencia organizada. Eso es y eso representó el correísmo. Eso sigue representando el correísmo, y no solamente el correísmo, sino satélites del correísmo que igualmente participan o buscan participar en este proceso electoral, manchando absolutamente la papeleta electoral, porque uno puede decir hay corrupción en el país. Hemos podido decir incluso que la delincuencia organizada se ha tomado la institucionalidad del Estado, pero aquí también podemos decir se ha tomado o pretende tomarse el proceso electoral. Entonces, en estas circunstancias, la dicotomía es entre el Ecuador honesto, por decirlo de alguna forma, y la delincuencia organizada. Y ese Ecuador honesto puede tener diversas posiciones, no solamente una. Ese Ecuador honesto, si tiene diversas posiciones, no debe ir separado al proceso electoral, debe ir unido. Y lo único que le puede unir, y en eso yo creo que Carlos y tú, Francisco, van a estar absolutamente de acuerdo, es acuerdos mínimos. Son varios acuerdos mínimos, son varios consensos. Por eso es que yo decía hace un momento, aquí estamos hablando de metodología política. Y la metodología política que propongo, que estamos proponiendo, es la metodología de la concertación, que es el nombre del movimiento que hemos venido que fundamos y en que he venido trabajando en los últimos 15 años. ¿En qué consiste entonces, Francisco y Carlos y oyentes, esta metodología de la concertación? Precisamente en que, sobre la base de la honestidad, pero también de la diversidad, podamos llegar a esos acuerdos mínimos. Esos acuerdos mínimos deberían generar una alternativa electoral unificada. Y esa alternativa electoral César, unificada debería entonces provenir de articular una diversidad. alguna gente dice que eso era posible antes de llegar a lo que hemos llegado, pero que incluso, y han dicho, ¿no? Que incluso, pero todo es alrededor mío. Si no es alrededor mío, no funciona. Y entonces ahí esos acuerdos tampoco funcionan. Totalmente de acuerdo, mi querido Francisco. Por eso es que al final de la carta pública que envié a los precandidatos del Ecuador honesto, discúlpenme a veces utilizar esos términos, pero yo creo que frente a la delincuencia organizada sí podemos hablar así. Podemos hablar de un Ecuador honesto frente a la delincuencia organizada. En esta carta pública que dirigí y que planteo una gran concertación nacional a partir del debate de 6 acuerdos que son perfectibles, por supuesto, que pueden ser ampliados, que pueden ser reducidos, porque para eso nos debemos sentar a conversar. Yo estoy diciendo que, no estoy diciendo que se unan alrededor mío, estoy diciendo que sería el primero en declinar mi candidatura presidencial o precandidatura presidencial en función de ese objetivo. Por supuesto, Francisco. Pero lo que creo que todos podemos concordar es que esa es la metodología, es decir, aquí no se trata de decir, a ver, yo soy el candidato, el único candidato que puedo ganar porque yo he decidido que es así, o porque las encuestas a 6 meses de las elecciones y con 65% de indecisión dicen que yo voy a hacer. No, es que así no funciona la política. La política civilizada, la política seria, la política responsable, de la que no solamente habla Carlos Larriategui, sino la que él ha practicado,
y debo decirlo, y la que tú también has practicado, Francisco, es una política de sentarse a conversar, a dialogar, a acordar, a consensuar, a concertar. Entonces, ese es el camino. Nos parece que ese es el Ese camino. es el Entonces, camino. Entonces ahí permítame ir donde el doctor Larreategui y decirle si ese es el camino, si la carta abre espacios. ¿Usted consideraría, doctor Larreategui, que esta posibilidad de diálogo, pero claro, diciendo yo tengo, los que no tengan posibilidades, retírese, fortalezcamos al que tiene posibilidades. Y claro, lo que dice César tiene razón, Carlos. ¿Y quién le ha dado la bolita de cristal para decir yo tengo, yo sí tengo posibilidades? Hay formas de leer eso también, Carlos. Sí, muchísimas gracias, Francisco. Sí, bueno, yo creo que efectivamente creo que hay que llegar a un gran acuerdo nacional, porque la situación histórica sí lo exige, ¿no? Ha habido coyunturas en la historia de la República que han exigido que fuerzas que son normalmente pues divergentes y hasta opositoras se unieron en pos del país, ¿no? Hay tantos episodios, pensemos en la Gloriosa, pensemos en tantos otros episodios en el retorno de las dictaduras, la dictadura de los 60, entonces donde obviamente las fuerzas políticas tuvieron que confluir hacia ciertos acuerdos, dejando de lado las diferencias que normalmente se practican en democracia, en una democracia normal. A ver, aquí hay yo creo que dos líneas de acuerdo, ¿no es cierto? Hay una línea obviamente electoral que es muy importante porque es preciso doblegar a la delincuencia organizada que menciona César, pero más importante que eso yo creo que es un acuerdo sobre el esquema institucional que el Ecuador debe adoptar. Es decir, aquí de todas maneras han existido unas pequeñas reformas y unos pequeños parches, pero el aparato correísta sigue intacto, comenzando con la Constitución de Montecristi. Es una cantidad de leyes colaterales que están ahí. Obviamente el gobierno actual no ha querido utilizar todas esas herramientas autoritarias, pero esas herramientas están Están ahí ahí. a disposición del gobernante de turno. Entonces, yo creo que tan importante como el acuerdo electoral es un acuerdo programático para reformar la Constitución y reformar unas leyes, y quizá esto segundo es lo más importante. Con respecto ya a las candidaturas, César sabe el aprecio y el cariño que le tengo. Es más, la única vez que yo he votado por Pachacuti es cuando él fue candidato a Pachacuti, precisamente por el respeto, por el cariño que le guardo y la integridad que él siempre ha demostrado a lo largo de su vida política. Pero creo que en este momento, me parece, y con todo respeto, proponer la candidatura que está proponiendo César es un error. Yo Ya. creo que, digamos, al entrar concertación y tratar de entrar un grupo que lamentablemente no creo que tenga posibilidades electorales, vamos a fragmentar más el electorado. ¿Quién tiene las posibilidades? Yo estoy lejos de la política, yo no voy a participar en política, yo renuncié hace mucho tiempo a la política, estoy dedicado a otras actividades, puedo tener una mirada más objetiva y fresca sobre este asunto, pero yo creo que hay que apostar a quien tiene posibilidades, y quien tiene posibilidades, pues obviamente tiene datos objetivos que permiten esas Ujú. posibilidades. Y todos sabemos que hay que decir aquí las cosas sin tapujos, todos sabemos que es Guillermo Lasso, podemos tener grandes diferencias con él en ciertas dimensiones de la política, pero él es el más opcionado y las encuestas y los datos objetivos así lo dicen. Entonces, realmente generar otra candidatura y crear un lastre de esa candidatura, que es la única que puede por el momento doblegar, me parece un error. Yo creo que debería, sinceramente, yo creo que las fuerzas de centro izquierda que en este momento están, y de izquierda, que están absolutamente fragmentadas, que no tienen posibilidades, el centro izquierda y la izquierda están pagando el error de haber apoyado a Correa, ¿sí? Ellos, Ujú. lamentablemente de buena fe, en el 2007, se enancaron en Pero, Alianza País, pero es que apostaron Alianza País se ciegamente. volvió un pulpo variopinto donde habían de Exactamente. todos los partidos, ¿no? Fueron engañados, yo fui testigo de eso, fueron todos engañados, obviamente, digamos, todos los partidos de centro izquierda. Yo me acuerdo con César cuando discutíamos el tema de la constituyente, él era favorable a la constituyente, y Ujú. yo le decía que la constituyente era la puerta para la dictadura y no me equivoqué. Hablo de Montecristi. Sí. Él recordará que discutimos eso en el año 2007, perdón.
Entonces, me parece que un acto de generosidad que de todas maneras yo creo que el país le reconocería a César, y se lo digo con cariño, pero con toda frontalidad. A mí me gusta decir las cosas sin tapujos y sin adornos, ¿verdad? Yo creo que César debería retirar su candidatura. Y debería más bien ir en pos de un acuerdo programático. César, por ejemplo, podría liderar una gran reforma política, un acuerdo político que él podría liderar para reformar la Y que es uno de los que Constitución, ya propuso antes, ¿no? que Esa es gran... tan o más importante que ganar la presidencia de la República. Entonces, lo digo con todo respeto, con el cariño, digo, yo he votado invariablemente Yeah. por César, y ahora por esa misma razón yo creo que tengo, tengo la capacidad de decirle eso, porque jamás, yo siempre he mirado con simpatía su actuación valiente, íntegra, en la política, pero en este momento él debe retirarse y simplemente debe apoyar más bien una cosa de mayor calado, que es una reforma constitucional y reforma a la estructura del Estado que está intacta y que fue elaborada con fines protervos por el correísmo. Esa sería mi postura en esta. Yo ahí para eso además quisiera que escuche lo que dijo el día de ayer Diego Ordóñez, que él sí está activo, al igual que César, en política y que representa aquí en Quito la candidatura del señor Lasso. Esto fue lo que nos dijo Diego Ordóñez. El defecto de Lasso es hacer las cosas de forma prudente y reservada. Seguro. No salir a la televisión con comunicados que se reparten como hoja volante convocando a los acuerdos. Y voy a hacer sin la autorización de Guillermo comentarios que él, por ejemplo, hace 15 días le llamó a César Montúfar. Y hoy es fácil comunicarse, ¿no? Porque los teléfonos celulares no es que uno no ve las llamadas, pues. No solo que no le contestó, nunca le devolvió la llamada. El fin de semana, por instrucción de Lasso, yo hice llamadas a César Montúfar y a dirigentes de la izquierda democrática para plantearle simplemente esta posibilidad. No tuve respuesta. Mensaje y llamada. No hubo respuesta. Dirigentes del Partido Social Cristiano estuvieron conversando con Lasso la semana pasada, cuando efectivamente se produjo lo que Jorge decía hace un momento. Una profunda decepción por el hecho de que, por esta rencilla, esta animadversión de Nebot contra Lasso, intentaba, pues, luego que falló Sonnenhorst, intentaba nada menos que auspiciar la candidatura de Álvaro Noboa, que intenciones se han expresado en hechos. César, ahí hay una afirmación y entonces estas puertas a veces parece que no se abren y una propuesta muy clara, yo diría transparente que la hace Carlos, así, ¿no? Así como son ustedes en la vida política, cuánto se extraña que puedan discrepar, que no estén de acuerdo, pero que acuerden en por lo menos no denigrar ninguna actividad, César. No, pues yo solamente agradezco los comentarios tan elogiosos de Carlos a mi persona. Yo también siempre le he estimado. Tengo que recordar siempre que él fue mi profesor en el colegio, así que... Pero eso no es culpa nuestra. Yo a mis maestros respeto mucho. Lo único que me preocupa es que creo que no ha votado nunca por mí, porque yo nunca he sido candidato de Pachacuti. Entonces creo que era tal vez votó por Pachacuti en algún momento, pero no ha votado por mí. Es que lo que pasa es que la lista estaban juntas, capaz que se equivocó. No, tal vez se equivocó. Lo que puede ser es que como yo usaba el pelo largo antes, tal vez por eso puede ser que Carlos se confundió y votó por Pachacuti y no votó por mí, porque yo nunca he estado en una lista de Pachacuti. Eso uno. Pero bueno, creo que lo de fondo, más de esta parte anecdótica, es lo siguiente. Me parece muy interesante el análisis que hace Carlos, pero me parece que es un análisis no objetivo de la realidad. A ver, Carlos, estamos a 6 meses de las elecciones. 6 meses de las elecciones con 65% de indecisión por lo menos. En ninguna de esas encuestas, el candidato que tú apoyas, y me parece muy bien, yo creo que Guillermo Lasso tiene muchos méritos para tener el apoyo de personas como tú, no llega ninguna, vamos a decir, al 15%. 15%, es decir, del 30%, del 40%, es decir, estamos hablando de cifras absolutamente irrisorias de apoyo electoral. Y las encuestas siempre juegan a ese juego, Carlos, y tú conoces bien.
Recordemos solamente lo que ocurrió en la última elección para la alcaldía de Quito, cuando las encuestas ya daban por alcalde al general Moncayo. Finalmente todas esas encuestas estaban jugando a crear un escenario ficticio que después se desplomó. Y ese mismo mensaje, esa misma postura de concertación y de unidad, nosotros la mantuvimos, y ahí en ese momento el movimiento Creo y otros movimientos se presentaron, chimbaron la elección, porque esa es la palabra, ¿no es cierto? Y ni sumados todos ellos llegaban al 12%, mientras yo saqué el 17%, a pesar de que las encuestas decían que tenía el 3%, 2%, una semana antes de las elecciones. Yo creo que, siendo objetivos, me parece a mí la discusión no es en este momento las encuestas. Ujú. Y en este momento no me parece que sea real hablar de que ya hay un candidato que tiene mayores posibilidades. Yo creo que se podría decir que sí, como también se podría decir que no. Esa no es la discusión. Quizás La esa, discusión, pero para... solamente si me permites, Sí, solamente si me permites, sí. Francisco, la discusión tampoco es, creo que de ninguna manera Carlos podría ir en esa línea, peor Francisco, ninguno de los dos, pero también he escuchado, Lazo es el único que tiene la billetera para financiar una campaña electoral. No, de ninguna manera, pero se escucha eso también, porque el problema no es plata. Aquí el problema no es dinero. Un país no se transforma porque yo tengo una buena billetera como candidato, y yo sé que en eso lo compartimos plenamente. Un país se transforma, como lo dijo Carlos hace un momento, cuando puede un líder articular voluntades. Yo no estoy diciendo que ese líder soy yo, cuidado, van a malentenderme. Estoy diciendo que cuando pero se César, puede, vale si la permite pena, terminar, pero vale la pena solamente, para que sumes a eso, vale la pena tener no. las estructuras nacionales, las Bueno, posibilidades. Concertación tiene 15 años de existencia, no es un movimiento improvisado. Concertación se enfrentó al correísmo durante los 15 años. No es que nosotros solamente estamos apareciendo ahora, pero solo se me permiten el argumento Por que favor. me parece que es un argumento de fondo. Entonces, ¿cómo se transforma un país? Y por eso es importante la experiencia de la concertación chilena o del Frente Amplio de Uruguay, o de, por ejemplo, la situación del Pacto de la Moncloa en España. Es decir, cuando hay una crisis tan fuerte, en que un país solo puede salir en el contexto de que se unan corrientes y voluntades, el problema principal es cómo se llega a esos acuerdos. Y yo coincido perfectamente con lo que dijo Carlos. El tema institucional, que es uno de los puntos que yo propuse en la carta que envié el 24 de agosto. En esa carta, el primer punto tiene que ver con la reforma institucional y constitucional. Y yo soy mucho más radical de lo que dice Carlos. Yo creo que tenemos que cambiar de constitución. No digo ir a una asamblea constituyente. Cambiar de constitución a través de una consulta popular. Porque el Ecuador, el Ecuador, no puede ser un país secuestrado por la constitución que planteó de manera fraudulenta en el referendo aprobatorio este grupo delincuencial del correísmo. Entonces, creo que en realidad ya tenemos en eso una coincidencia. Uh-huh. Tenemos una coincidencia, me imagino, también en la necesidad de una reforma del IES. Tenemos una coincidencia en la necesidad de que el Ecuador avance a un proceso profundo de descentralización. Creo que tenemos la coincidencia también de que en el país es fundamental generar un modelo económico que tenga como eje la creación de empleo. Y así podría seguir en tema de la lucha anticorrupción, en donde creo que en realidad tenemos un reto y un desafío enorme. Entonces, mira, yo creo que aquí es el problema de decir, miremos las encuestas con 65% de indecisión a 6 meses de las elecciones, y ya pues designamos, pongamos de la banda presidencial a una persona. Porque me parece que somos personas deliberantes, racionales, sensatas, que tenemos que ver y tenemos que pensar responsablemente que el escenario electoral es tremendamente variable, que de aquí hasta el mes de febrero pueden pasar muchísimas cosas, y que en realidad solamente si las fuerzas del Ecuador honesto, perdonen que yo diga estos términos, pero me parece que es lo más didáctico, nos articulamos, nos unimos sobre la base de un acuerdo nacional, es que vamos realmente a poder derrotar a la delincuencia organizada. Pero si ahorita decimos, no, pues ya tenemos un ganador, ya está, porque yo no estoy desmereciendo a nadie, porque yo no, a mí el señor Lazo me merece todo el respeto y no se trata de eso. Lo que sí estoy diciendo es que tenemos que los ecuatorianos
que estamos en política y que hacemos una política o intentamos hacer una política seria, no tampoco partir de análisis que me parece que son en este momento poco objetivos, que van claramente direccionados y que en realidad podrían tener consecuencias si finalmente permitimos que en el escenario electoral se haga de una cierta manera, se organice de una cierta manera y finalmente termine el poder o regresando al correísmo o regresando a alguno de los actores que puedan ser aliados al mismo. Carlos, ahí hay una propuesta que digamos que sí, tiene que ser reflexionada, tiene que conducirla, pero claro, esto de estar alejado, de estar junto a los jóvenes, de mirar la política de otra manera y de hacerla de otra manera, porque una cosa es que ha dejado de militar, de estar, y otra que su opinión no cuente el rector de una universidad, ha de contar. O sea, eso aspira a las sociedades. Carlos, esto, ¿hay entonces la posibilidad de otros renunciamientos o no? O lo que hay es que prepararnos para que el que gane, con lo que gane, intente buscar ese acuerdo para gobernar, porque eso va a ser, parecería que a ratos incluso la propia elección no es tan importante como qué se ha de hacer cuando lleguen. Sí, efectivamente, Francisco. No, bueno, yo miro el tema, como decía, con objetividad y pues yo soy amigo de Lasso, pero quizás soy más amigo de César. Y la verdad es que no es que simplemente la preferencia, digamos, o esta postura que he puesto sobre la mesa sobre Lasso vaya simplemente por un tema de apoyo a sus posturas. No, es un tema de coyuntura histórica. O sea, si no fuera Lasso, yo estaría apoyando. Si César estuviera realmente en el nivel de apoyo y en el nivel de convocatoria de Lasso, yo le apoyaría a César. Ahorita yo creo que tenemos que pensar como país, y por eso digo, hay que dejar los matices ideológicos de lado. O sea, hay cosas demasiado importantes. En este momento estamos tratando de rescatar la democracia, estamos tratando de rescatar la institucionalidad, estamos tratando de evitar que nuevamente venga Alibaba y sus 40 ladrones a arrasar con el país. Y a quitarnos lo poco que nos queda, de lo que podemos, sí, levantarnos, ¿no? Pero si es que regresa el correísmo, realmente no hay esperanza en este país, pues, y el horizonte de Venezuela se volverá cada vez más cierto. Entonces, es un imperativo histórico, estamos en una coyuntura definitiva, y por eso es que no podemos pensar con los esquemas y con los paradigmas y con los modelos de siempre. Y me parece, con el respeto que se merece César, que él sigue hablando simplemente como candidato y mirando como prioridad las elecciones y dejando como un enunciado, pero como un enunciado sin contenido, el tema de la reforma institucional y de la reforma legal y de toda la reforma estructural, que quizás es más importante, como decía yo, que la elección presidencial. Pero se necesitan dos condiciones, ¿no? Para salir adelante, para recuperar el país, para reestructurar la nación, necesitamos dos condiciones. Uno, naturalmente, que el correísmo no llegue a gobernar y que gane un candidato demócrata, que podría ser Guillermo, podría ser César, un candidato. Lamentablemente, yo creo, y pues con todo respeto, César no tiene ninguna posibilidad, ni su sector tampoco. Entonces, obviamente hay que apoyar al que tiene. Y no son solo las encuestas, yo creo que uno siente esto, ¿no? Es decir, uno puede jugar con las palabras y decir estas encuestas no valen, pero sabemos que objetivamente hay un candidato que está posicionado, y yo creo que hay que apoyar a ese candidato simplemente porque defiende la democracia. Y como digo, podríamos tener diferencias en sus contenidos y en sus predicciones. Y la segunda gran cosa, y más importante todavía, es el tema de la reforma institucional. Entonces, yo más bien propondría, ¿por qué no César retira su candidatura, que no va a llegar a ninguna parte, lamentablemente? Porque se necesitan políticos como él, pero las coyunturas pues obviamente son las que determinan el éxito o el fracaso de los candidatos. En este momento la centro izquierda no tiene ninguna posibilidad, está fragmentada y está pagando los errores de haber apoyado al correísmo, porque las fuerzas que están rodeando a César de alguna manera son fuerzas que apoyaron al correísmo y se equivocaron, y ahora tienen que pagar ese precio. Pero pueden, yo creo, que hacer una cosa más importante por el país que ganar unas elecciones, y es apoyar una reforma estructural, apoyar una reforma institucional. Entonces yo digo, apoyemos al candidato que más posibilidades tiene, que en este momento es Lasso. César debería declinar su candidatura e ir por un acuerdo institucional, y quizá él liderar ese acuerdo institucional, ir a la asamblea
promover la reforma a la Constitución y promover la reforma a una cantidad de leyes autoritarias, abusivas, que están ahí a disposición del gobernante de turno. Entonces, eso creo que es dar el salto hacia adelante y dar el salto hacia la democracia y recuperar la nación y recuperar realmente una democracia institucional. Esa es mi propuesta. Yo he visto muchas encuestas, no las encuestas que publican interesadamente, he visto muchas encuestas que son auténticas, encuestas que han sido elaboradas por gente que no tiene ningún interés y que no está contratada por candidato alguno, ¿no? Para digamos presentar al público. Y esas encuestas sin duda le dan más posibilidades al Lazo, le dan buenas posibilidades al Lazo y no le dan ninguna posibilidad al grupo de César. Así es la política. Quizá mañana César de todas maneras es un hombre joven. Ojalá llegue algún día a la presidencia de la República, estoy seguro que sería un gran presidente. Pero este no es su momento, y este es el momento de apostar a la reinstitucionalización del Ecuador. César, ahí a mí me suele salir lo militante, ¿no? Pese a que tantos años tengo ya me dejaron sin partido, así es que no hay, no hay problema. Pero claro, yo decía la parte esa de la militancia. Hay veces, y un día conversando con Julio César Trujillo le pregunté por qué aceptaba ser candidato a la presidencia de la República en unas circunstancias en las que terminábamos en el gobierno del doctor Hurtado, no precisamente los más populares, ¿no? Y me dijo: Francisco, hay que construir un partido y hay que ayudar a la democracia. Y si mi presencia nos ayuda a contarnos para hacerlo, vale la pena hacerlo, y los líderes están para eso también, para correrse esos riesgos y dar un sacrificio. El resto ya el país conoce. César, esta reflexión que es del año 84, podríamos decir, ya hizo ese esfuerzo César Montúfar. No le pidamos que vuelva a hacerlo. Mira, yo aprecio muchísimo las palabras de ustedes y más aún la palabra de mi maestro Carlos y de ti, Francisco, con quien me une una amistad y muchos ideales en conjunto. Pero me parece que su análisis, el análisis de Carlos es poco objetivo. Yeah. Me parece que está adelantándose. Estamos a 3 semanas de que comience la inscripción de candidatos, con 75% de indecisión o más. No es posible decir que un candidato tiene más posibilidades que otro. No es posible, objetivamente no es posible. Yo no voy a defender mi posición porque no soy yo el que tiene que hacerlo. Pero lo que sí puedo decir es que yo he propuesto un acuerdo programático. Ese acuerdo programático puede ser perfectible. Estoy hablando de una gran concertación del Ecuador honesto. Y pido lo mismo a los otros precandidatos presidenciales que están en ese mismo campo, que están en el campo de la honestidad. Es difícil esto. Yo creo que debe ser duro. Y ya que ha sido mencionado el señor Lazo, pero no es el único. Así es. Yo diría, el mensaje que yo le enviaría al señor Lazo es que se baje un momentito de su pedestal, que se baje un momentito de su autoproclamada posición de superioridad. Y pensando en el país, nos sentemos a conversar, a dialogar sobre cuál puede ser ese acuerdo, sin poner ninguna candidatura por delante, sin basarnos en especulaciones sobre lo que va a ser una elección de aquí a 6 meses, porque todavía hay tiempo. Lazo, Cristina Reyes, todos los demás candidatos, y me incluyo, solo somos precandidatos en este momento, no somos presidentes electos. Pensar de esa manera es no pensar en el país. Creer que uno solo es el único que puede ser el que derrote al correísmo o cambie o transforme la situación crítica, me parece que no es pensar en el país. Yo no he venido aquí a decirles, ni tendría por qué decirles, que gracias al trabajo que hemos hecho junto a Fernando Villavicencio, hoy, en este momento, en estas semanas, se está discutiendo la casación a Correa. Y que otras personas que ahora pretenden liderar la lucha ante el correísmo no estaban haciendo absolutamente nada, pero tienen todo el derecho a ser candidatos, por supuesto que sí. Pero lo que creo es que aquí hay que bajarse del pedestal. Por el Ecuador tenemos que bajarnos del pedestal. Y tenemos que ser sencillos, humildes, objetivos en el análisis.
Si no, entonces vamos a ponerle la banda a alguien que todavía ni siquiera se ha inscrito, y por eso yo daba este ejemplo y daba este argumento, que no es por supuesto el de ustedes. Aquí no es un problema de dinero o de plata, no es ni siquiera un problema de estructura, aquí es un problema de confluencia, cómo cambian los países a través de la confluencia de fuerzas. Entonces yo, por supuesto que recojo lo que ustedes han dicho. No puedo hacerlo menos porque respeto muchísimo tanto a Carlos como a Francisco, pero sí le envío un mensaje a todos los candidatos, precandidatos a la presidencia. Bájense un momentito del pedestal. Al señor Lazo directamente, ya que ha sido nombrado, bájese un ratito, siéntese a conversar, sentémonos a dialogar sobre el país. Carlos ha dicho, aquí hay una agenda de reforma institucional y constitucional que se debe empujar. Por supuesto que hay que hacerlo, por supuesto que se necesita trabajar en esa dirección, pero entonces discutamos sobre eso. Yeah. Pero me parece que si es que sencillamente nos autodeclaramos o declaramos a una persona como porque tiene mayores posibilidades y entonces tiene que ser el único candidato, me parece que estamos quizá partiendo de un análisis que ya claramente tiene un norte de favorabilidad, y creo que esa no es la discusión que en este momento se merece el país. Carlos, ahí tiene, digamos, una razón de base, o sea, en 6 meses y más aún en políticas como en nuestro país, que cualquier cosa puede pasar. Si nos pasó que Correa llegó a la presidencia y se ha querido quedar y quiere regresar. ¿No será bueno entonces un poco recapacitar las palabras que dice César? Y no sé si hay ambiente para que los otros también y poner una parte plana. Lo que pasa es que ya las inscripciones están, si bien las elecciones son en 6 meses, las candidaturas tienen que inscribirse, Carlos. Efectivamente, Francisco, César, ese es el tema, es decir, faltan 6 meses para las elecciones, pero las definiciones tienen que ser hechas ya en semanas, y precisamente los acuerdos tienen que ser alcanzados en los próximos días. Entonces no es que hay 6 meses, ¿no? Entonces yo, de todas maneras, luego de este pequeño análisis que voy a hacer ahora, quisiera preguntarle a César cómo él piensa que debería elegirse el candidato de coyuntura, o el candidato de unidad. ¿En base a qué? ¿En base a qué? ¿Cuáles serían los mecanismos para elegir? Dice que no es Lazo, entonces ¿quién debería ser y cómo se debería escoger? Porque obviamente no se puede poner, por ejemplo, a candidatos que son absolutamente marginales y oportunistas. Hay candidatos que tienen un apoyo del 0.3, gente que jamás hemos oído. No, ellos no tienen derecho simplemente porque han tenido la posibilidad de inscribirse a participar en un gran acuerdo. Que tendrían derecho todos estos grupos oportunistas, tendría derecho, yo que sé, el grupo de Bucaram y todo, simplemente por el hecho de estar inscrito, de participar en un gran acuerdo nacional. Entonces sí quisiera que César define ese mecanismo, ¿no? Pero yo le voy a decir algo, lamentablemente estoy seguro y estoy seguro que esto va a pasar y es lamentable para el país. Estoy seguro que César va a ir adelante con su candidatura y que no va a declinar. Estoy seguro también que él está presionado por las fuerzas de centro e izquierda que no quieren desaparecer del mapa político y que por lo tanto sienten que es una condición indispensable participar en las elecciones. Estoy hablando de partidos como el Partido Socialista, el partido de Gustavo Larrea, Democracia Sí, partidos que no quieren simplemente evaporarse del escenario político, que sienten que es un tema de supervivencia presentarse a las elecciones, y el único caballo de batalla que tienen es el que ofrece César. Entonces, lamentablemente creo que este sector se va a equivocar, creo que esto va a ir adelante. Usted registre mis palabras, Francisco, espero que equivocarme. Creo que también va a ser una acción equivocada, como fue la acción de haber apoyado a Correa en el 2007, y en el 2000, toda esa centro izquierda que le apoyó y le dio carta blanca. Se va a cometer un nuevo error desde la izquierda y centro izquierda, lanzando una candidatura propia y simplemente fragmentando el panorama electoral y no pensando en un acuerdo institucional y un acuerdo de fondo. Entonces, lamentablemente vamos a tener que vivir con ese escenario, y yo lamento mucho, ¿no? Porque quiere decir que no hemos aprendido lo suficiente después de estos años de saqueo, de estos años de abuso, de estos años de autoritarismo, de estos años de falta de dignidad, de honor, de moral. Entonces, sí es lamentable, y la verdad que como ecuatoriano sí me decepciona que
estos cálculos políticos puedan prevalecer sobre el interés nacional de recuperar la democracia. Como digo, en este instante es menos importante el candidato como tal, que el candidato que ofrezca una reinstitucionalización, y todos deberíamos estar dispuestos a dejar las diferencias en lo político, en lo económico, en lo religioso, en pos de temas fundamentales como la democracia, como la libertad, como la institucionalidad. Entonces, más adelante podremos volver a enfrentarnos en la arena política para ya ir en los matices, ¿no? En los matices que las diferentes ideologías y los diferentes Tengamos partidos cancha primero, entonces. Sí, pero ahora es un tema de supervivencia ya democrática e institucional, y hay que dejar de lado estas pequeñas diferencias ideológicas, políticas y más aún los cálculos electorales. Esa sería mi posición con todo el respeto, pero con toda la frontalidad y firmeza que pues, me caracterizan siempre, ¿no? César, bueno, ahí una fórmula de cómo escoger, valdría la pena también proponerla, pero también como que las cartas están echadas y hay que entonces dar la lucha, César. Bueno, las cartas no están echadas. El inicio de la inscripción de candidaturas comienza el 17 de septiembre, De hasta septiembre, el 7 de octubre. Hoy estamos 27, 28, 28, 28, 28. Es viernes decir, 28 de faltan agosto. casi 20 días para que inicie la inscripción de candidaturas. Yo creo que no Ya. es difícil que si hay voluntad, si es que precisamente los actores políticos muestran esa madurez que Carlos reclama con tanta razón, de sentarnos a conversar. En mi propuesta yo he excluido claramente a los candidatos puestos por el correísmo, a los candidatos que enfrentan denuncias de corrupción o las que han sido patrocinados por organizaciones políticas creadas de manera ilícita con fondos de la corrupción o fondos públicos mal habidos, mal utilizados. Entonces el escenario está ahí. Yo creo que hay, como decía hace un momento, 3 semanas para sentarse a conversar y llegar a esos acuerdos. Y precisamente aquí no es el problema de la persona, como acaba de decir Carlos Larreategui, es precisamente el programa, son los acuerdos, y nosotros estamos poniendo los temas para acordar, y no estoy diciendo que los temas no son perfectibles. Entonces me parece que, insisto, y creo que Carlos podría transmitir personalmente este mensaje que yo le he hecho público a todos los candidatos, pero en particular al señor Lasso: bájese del pedestal y conversemos. Aquí él no puede ser el candidato que se arroga el que ya ganó las elecciones a 6 meses. Eso sí es irresponsable. Eso sí es irresponsable, porque eso sería realmente decir: yo soy la única opción. Además, un regreso a la política caudillista. Yo soy la única opción, y los que no están conmigo entonces están boicoteando un supuesto interés nacional. Entonces, sentémonos a conversar. De mi parte hay toda la predisposición para eso. Creo que la gente me conoce, el país me conoce. Yo soy un político que cumplo las palabras que digo. Cuando acusé a Jorge Glass y lo llevé a la cárcel, lo dije, enfrenté y lo llevé. Es decir, no soy un político que habla y dice cosas por decir. En este momento estoy planteando una gran concertación nacional, estoy planteando 6 puntos como base de un acuerdo, y estoy diciendo que estoy dispuesto a declinar mi candidatura si hay la misma posición de otros. Y estoy siendo muy puntual en la invitación. Entonces, vamos hacia adelante. Faltan de aquí hasta el 17 de septiembre. Y no nos derrotemos, Carlos. Yo creo que, en realidad, ese libreto que tú anunciaste se va a cumplir, solo se cubriría si candidatos como Lasso, tú me acabas de decir, no está dispuesto a bajarse del pedestal y a discutir un acuerdo por el país, a discutir un acuerdo por la democracia, en donde yo no he dicho que él no pueda ser el candidato, jamás me he dicho eso. Estoy diciendo que para sentarse hay que declinar. Y eso deben hacer, o deberíamos hacer, todos los precandidatos que estamos pensando en el país. Y no solamente me estoy refiriendo al señor Lasso, me puedo referir también a otros candidatos en el escenario, porque aquí el punto no es únicamente decir que todas las soluciones tienen que venir del centro hacia la derecha. El país lo hacemos todos. Hay que unificar a todas las corrientes sociales, políticas, no separarlas. El Ecuador necesita unión, no necesita que una sola posición, que una sola persona que asume posturas caudillistas diga: yo soy la única solución, yo soy el único que tengo posibilidades. Entonces, digamos, la invitación está abierta.
la propuesta de debate sobre los temas de acuerdo programático están puestos sobre la mesa y mi postura de madurez y desprendimiento también está sobre la mesa. Y yo les pido a los candidatos, a los precandidatos que pueden ser parte de este camino, que nos sentemos y que dialoguemos sin ninguna posición predeterminada. Yo les quiero agradecer, lamentablemente se nos fue el tiempo y tenemos un tema que es clarito está, que en cambio explican la parte de la economía que deberían escuchar todos los candidatos para intentar hacer ese esfuerzo. Agradecer al doctor Carlos Larreategui, rector de la UDLA, que con su análisis nos ayuda a discutir los temas, y al señor doctor César Montúfar, precandidato presidencial de la Concertación, que también nos pone las cartas ahí para discutirlas, para que el país comience a analizarlas. Y esto es haciendo todos los días la información. Hasta aquí es lo que les hemos ofrecido. Luego de este corte estarán el economista Vicente Albornoz y el economista Sebastián Oleas con Clarito Está. Por ahora terminamos el trabajo de la semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y como dice Gonzalo Rosero, el director general, siempre buscando la verdad. Hasta el lunes. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad.